Ok, ya. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el subsistema, ya. Entonces, los aspectos generales acerca de lo que es el subsistema de administración de bienes y servicios, ya. El subsistema de contrataciones, o sea, ¿para qué contratamos, digamos, no? Una licitación. Entonces, nuestro objetivo siempre es tener una población satisfecha. Entonces, permite responder oportunamente a los requerimientos de bienes, servicios para alcanzar objetivos de gestión, dice, ¿no? Vamos a seguir aceptando a los compañeros, hay un montón de compañeros. Ahora fíjense, permite responder oportunamente los requerimientos de bienes, ¿ya? Cuando hablamos acerca de calidad, ¿se acuerdan? ¿No ves? Nosotros decimos que tenemos que admitir, digamos, ¿no? Y completar o concretar, digamos, ¿no? Todo lo que van a ser las necesidades presentes y futuras, ¿ya? Entonces, ahí está un poquito lo que es el tema de la planificación. Entonces, la planificación, decíamos nosotros, no se trata de que usted improvise algo, ¿ya? Cuando usted hace una obra, fíjese, entonces usted no simplemente llega a la obra y le dicen, este arquitecto, nos faltan clavos y usted va a comprar clavos. Entonces, usted está administrando y está gestionando una obra cuando usted llega y ya tienen clavos y ya están trabajando todos, ¿no es? Entonces, porque usted planifica, usted se adelanta al hecho, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa acá, ¿ya? Entonces, tenemos una población, fíjense, que requiere caminos, salud, mejoras de condiciones de la vida, de la sociedad y demás. Entonces, toda esa gente ya tiene problemas, digamos, ¿no? A veces cuando alguien inaugura un barrio, entonces usted inaugura un barrio y bueno, dentro del barrio que acaba de inaugurar, tiene la particularidad de que, bueno, no tiene servicios, digamos, no tiene agua, no tiene luz, no tiene carreteras, no tiene alcantarillado, digamos, ¿no? Entonces, a mí me mata ver los barrios de aquí de Santa Cruz porque ah, construí yo viviendas sociales aquí en lo que se llaman Los Claveles. Entonces, Urbanización Los Claveles es atrás de lo que es ¿qué se llama? La Virgen de Luján, atrás del Parque Industrial. ¿Ya? Entonces, ahí atrás teníamos esa particularidad, digamos, ¿no? Entonces, que había un montón de gente y la gente que conoce la parte de ahí atrás de la Luján se da cuenta de que cuando llueve se llena de agua. Entonces, la gente que ha pasado por ahí o que vive o que conoce esa zona sabe que se llena de agua. Entonces, hay una necesidad justamente de un buen sistema de alcantarillado y tienen ellos una espectacular, o sea, un canal tremendo, digamos, ¿no? ¿Y por qué se llena de agua? Entonces, porque cuando se hizo el plan de desagüe pluvial, ¿ya? Entonces, en esa zona había un río natural, que tenía su curso natural, digamos, ¿no? Por esa zona atrás de la Luján. Entonces, característica de eso, el río vuelve a su cauce, pues, ¿no? O sea, por más que le ponga usted los canales que le pongan, ese río volvía a su cauce y no se encanalaba, pues, ¿no? Se iba por donde le tocaba irse nomás, porque es un cauce natural, interno, pero natural, ¿ya? Y cuando usted le pone, digamos, ¿no? A eso, digamos, ¿no? Un elemento como un canal, entonces, para que lo tape, lo único que hace el canal es desviar el río. ¿Y a dónde lo desvía? Hacia lugares que están habitados. Entonces, les decía que me llama la atención esto de acá porque la gente es tan política que, por ejemplo, digamos, ¿no? En la Virgen de Luján no dejaron que les pongan a ellos, digamos, ¿no? O sea, que se licite, digamos, ¿no? La construcción de su avenida principal, para la entrada a Los Claveles. Entonces, no dejaban que se construya, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que estos señores, el grupo de los asociados, digamos, ¿no? De la, ¿qué se llama? De la Junta Vecinal, entonces apoyaba, por decirle, vamos a poner un nombre cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, apoyaba a Johnny. Entonces, pero la que les estaba proponiendo construir era la Chamicedín. Entonces, y ellos querían que su concejal, Johnny, sea el que les construya y no la Chamicedín. Entonces, a mí, digamos, ¿no? Como asociación, digamos, ¿no? Y a mí como beneficiario o como vecino, digamos, ¿no? No me importa quién lo construya, digamos, ¿no? Tengo una necesidad, entonces, porque esa cosa como era greda, llovía, digamos, no entraba un auto, no salía un auto y todo el mundo quedaba perjudicado. Entonces, y ese tipo de requerimientos, por ejemplo, vienen ligados a este tipo de cosas. Entonces, cuando pasan estas cosas, o sea, cuando se requieren estas cosas, se necesitan las cosas para tiempo presente y futuro. Entonces, un futuro, digamos, ¿no? A corto plazo estamos hablando de 5 años, a largo plazo estamos hablando de 10 a más años, y de 20 a más años, digamos, estamos hablando ya, o sea, a mediano plazo, hasta 10 años,
y a largo plazo, digamos, ¿no? Estamos hablando de más de 20 años y demás, ¿ya? Entonces, la vida útil de un edificio, digamos, ¿no? Está estipulada como 50 hasta 100 años, digamos, ¿no? Entonces, según. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos planificar, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien requiere un hospital, digamos, ¿no? A veces, digamos, ¿no? Dicen, no, vamos a hacer una posta. Puta, pero pones un montón de gente, la saturas, digamos, tus avenidas, digamos, ¿no? Pones mercados, pones colegios, la gente comienza a tener más hijos, digamos, ¿no? Y los barrios crecen, digamos, ¿no? Entonces les ha pasado a la mayoría de la gente que conoce un barrio. Entonces yo, por ejemplo, cuando vuelvo a ir a ese barrio, digamos, no desconozco ya la mayoría de las casas que yo construí. ¿Por qué? Porque han crecido, han evolucionado, la gente le ha mejorado, entonces hay gente que ya no vive ahí, digamos, ¿no? Hay gente que se murió, digamos, ¿no? Hay gente que cambió de rubro, digamos, ¿no? Hay gente que, qué sé yo, que tuvo más hijos, digamos, ¿no? Entonces hay gente que no conozco, digamos, ¿no? Entonces, porque cuando nosotros iniciamos en esos barrios, por ejemplo, entonces esos barriecitos, digamos, ¿no? Tenían pues cantidades de gente muy, muy escasa, digamos, ¿no? Era monte, digamos, ¿no? Y usted construía en los montes, porque ahí es donde le toca construir. Para ello, se elabora un POA, un plan operativo anual. Entonces, el plan operativo anual lo hace cualquier tipo de institución o entidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando usted habla acerca, por ejemplo, de los centros internos, habla acerca de la asociación de docentes, habla acerca de, qué sé yo, del consejo facultativo o del consejo de carrera, entonces cada uno de ellos hace un POA, siempre. Donde usted trabaje, va a aprender a hacer un POA. Entonces, ¿en qué va a gastar o en qué va a invertir la plata? Entonces, si usted agarra y dice, bueno, voy a poner mi constructora, entonces, listo, mientras usted es todavía novato, digamos, ¿no? En su construcción, entonces va a alquilar mezcladoras, digamos, ¿no? Pero dentro de su POA, usted pone compra de una mezcladora. Entonces, va a ensayar con eléctricas, va a ensayar con gasolina, digamos, entonces, y va a ir ensayando con eso, pero ya va a tener un POA. Usted está planificando operativamente cómo va a funcionar al año, ¿ya? Entonces, un plan operativo anual, ¿ya? Entonces, establece los objetivos, las operaciones a realizar en la gestión de los recursos físicos, ¿ya? Entonces, uno planifica qué cosas va a gastar, cómo las va a gastar, en qué se va a invertir la plata. Si uno no hace un POA, uno no tiene el derecho de gastar nada. Entonces, si usted quiere comprar una camioneta, digamos, durante la gestión que viene, entonces usted tiene que cometer, digamos, ¿no? Y tiene que planificar cuánto de ingreso va a tener mensual, digamos, ¿no? Para poder comprar una camioneta, ¿ya? Entonces, si no, no tiene usted una planificación. Si no cumple esos objetivos, entonces usted no debería comprar, digamos, ¿no? Entonces, y eso deriva en lo que se llama un presupuesto. Entonces, en este caso es un presupuesto para hacer contrataciones, un presupuesto anual de contrataciones. Asigna los recursos financieros a los requerimientos establecidos en el POA. Volviendo al tema de mi constructora, entonces yo agarro y digo, bueno, ya acabo de juntar dinero y todos los meses me está entrando X cantidad de dinero, entonces voy a comprar una camioneta, entonces, y comienzo a asignarle el presupuesto para la compra de camioneta. Entonces, dentro de cada una de las ganancias que yo tenga, ya sé que no voy a gastar un dinero para el pago, digamos, ¿no? De la camioneta. Entonces, ya lo sé, digamos, ¿no? Entonces, el detalle acá está en la planificación. Entonces, se produce la contratación, fíjense, se contrata y se compran los bienes, las obras, los servicios, las condiciones de calidad y precio. Entonces, estas condiciones de acá, fíjense, calidad y precio. Entonces, calidad, ya sabemos que es calidad, entonces, lo que son las necesidades presentes y futuras, ¿no? Entonces, cumplir con las necesidades presentes y futuras del cliente. La calidad está orientada hacia el cliente. Y como segundo parámetro es el precio, ¿ya? Entonces, cuando uno entra a una licitación, lo primero que hace, digamos, ¿no? La persona que no conoce es decir, lo voy a hacer por el precio más bajo. Entonces, y se baja los pantalones. Entonces, y agarra y cuando presenta su propuesta, es el precio más bajo, digamos, ¿no? Y pierde. ¿Por qué pierde, digamos, no? Porque el tipo no conoce nada de calidad, no sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando usted está trabajando en la parte institucional, ¿ya? Y usted agarra y dice, bueno, yo voy a lanzar una licitación, usted es parte del Estado que va a lanzar la licitación. Y se le presenta a un amigo, digamos, ¿no? Entonces que agarra y se baja los pantalones y dice, no, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer por el precio así miserable, digamos, no voy a ganar nada, por la experiencia va a ser. Entonces, por la anécdota, digamos, ¿no? Entonces, va a ser. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, usted tiene que evaluar, por ejemplo,
si el tipo va a ganar algo. Entonces, cuando usted hace un presupuesto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, usted hace un precio referencial. Entonces, se hace un precio referencial. O sea, la gente que está abajo de ese precio referencial no está ganando plata. Entonces, la gente que está abajo de ese precio referencial no va a poder culminar la obra. Y por lo tanto, usted va a tener un perjuicio, digamos, ¿no? En su gestión como administrativo del Estado. Entonces, así que esto de acá, digamos, ¿no? Son parámetros que tenemos que aprender a evaluar. Entonces, mucha gente no sabe, digamos, ¿no? Y cree que el precio es lo que manda en una licitación, cuando lo que manda es la calidad requerida, ¿ya? Entonces, y esto de acá nos produce, digamos, ¿no? Después de la contratación y de la construcción de los bienes y servicios, entonces, o las obras. Entonces, cualquier actividad, obra o proyecto es calificada como bien, obra o servicio, ¿ya? Nos tiene una población satisfecha. Y este sistema es cíclico. Entonces, llego a tener una población satisfecha y va a tener de nuevo. Requiere caminos, educación, salud, digamos, ¿no? Entonces, mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué pasa eso, digamos, ¿no? Si yo tengo un sistema de salud, entonces, estable, digamos, ¿no? Entonces, que les ha pasado, por ejemplo, en Europa, entonces, el sistema de salud es estable, entonces la gente llega a tener mayor cantidad de años de vida, la gente comienza a tener mayor cantidad de familia, comienza a saturarse los edificios o se comienza a densificar la zona, entonces, y ya no necesito un hospital de primer nivel, necesito un hospital de segundo nivel, ¿ya? Les decía, digamos, ¿no? A veces que este tema de la población satisfecha, digamos, ¿no? Es cuestión de criterio y conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, hay mucha gente que agarra y dice, pidamos un hospital de primer nivel. Listo. Primero piden una posta. No, 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 una posta no, es muy miserable, dicen ellos, ¿no? Un hospital de primer nivel. Vámosle con un hospital de primer nivel. Entonces, y después dicen, no, 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 pucha, pidamos uno de segundo. Entonces, no, 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 mejor, arreglémosla, pidamos uno de tercer nivel. Entonces, y resulta que van, digamos, ¿no? Ya les construyen su hospital de tercer nivel como población insatisfecha, digamos, ¿no? Y bueno, quiero que atiendan aquí a mi hija que va a tener su muchacho, digamos, ¿no? No, este es un hospital de tercer nivel, aquí nosotros atendemos cardiología. Y hasta ahí llegó, digamos, ¿no? Esa no es una población satisfecha. Entonces, cuando usted se presenta, por ejemplo, como parte del Estado, usted tiene que saber cuáles son las condiciones que van a dar satisfacción o calidad a esta población, ¿ya? Entonces, mucha gente no conoce y no tiene por qué conocer cuáles son los escalafones de un hospital o los escalafones de un colegio, pero usted como arquitecto sí, ¿ya? Entonces, todo este sistema de acá lo que hace es permitir la ejecución de los presupuestos y de la inversión pública. Entonces, ¿en qué se gasta la plata y cómo debería gastarse la plata? Entonces, nosotros tenemos el derecho a mejorar una condición y una calidad de vida. Entonces, el que no llora no mama acá. Entonces, ustedes van a ver que hay veces que nosotros tenemos unas curiosidades. La gente que vive en barrio me va a dar la razón en que cuando vos vas por tu barrio, digamos, ¿no? Vas a notar, digamos, ¿no? De que, pucha, todas las calles son de tierra, digamos, ¿no? Y cuando llueve se hace un desastre, digamos, ¿no? Menos una callecita que no va a ningún lado, pero tiene pavimento, digamos, ¿no? Entonces, ¿y tiene pavimento por qué? Porque ha sabido gestionar, digamos, ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, porque no se ha venido con el tema de que quiero que me lo construya este concejal y no este otro, digamos, entonces, porque no quiero, digamos, no, no me interesa a mí quién lo construya, pero yo tengo que mejorar la calidad de vida para mí y para mi familia. Y esa es la idea, digamos, ¿no? Que tiene que sacarse a la persona que está pidiendo o entra a todo eso, a este sistema, ¿ya? Cuando se habla de plazos y términos, ¿ya? Esto de acá funciona como si fueran concursos, ¿ya? La tengo, por favor. Vamos a... En un concurso usted tiene términos y horarios, ¿ya? Entonces se establecen, fíjense, en los documentos base de contratación. Entonces, ¿a qué hora o hasta qué hora, mejor dicho, y qué día va a ser el último día justamente de recepción de un trabajo? Si usted, por ejemplo, entra a un concurso del Colegio de Arquitectos, ¿ya? En el cual le encargan a usted, por ejemplo, hacer la sede del Colegio de Arquitectos, que es un concurso que ya pasó, o le encargan hacer, por ejemplo, el teatro municipal, digamos, ¿no? Entonces, que igual es otro concurso que ya pasó. Entonces, y usted llega, digamos, le dicen, ¿sabes qué? Es hasta el viernes, hasta las 6:30, digamos, ¿no? Que podés entregar el trabajo. Usted llega a 6:31, usted no debe presentar el trabajo por ética. Entonces, y eso debe respetarse, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá.
Entonces, aquí la gente, digamos, ¿no? Llena un acta, digamos, ¿no? Y en el acta comienza a llenar, digamos, ¿no? La entrega del trabajo. Aquí era bien curioso, digamos, ¿no? Les voy a dar el ejemplo aquí de la facultad. En la facultad, en esta materia, en esta precisa materia, ya yo les hacía hacer a ellos, a todos mis alumnos, digamos, ¿no? La planificación de una casa. Entonces, durante 3 meses, digamos, ¿no? Tenían que hacer la evaluación, digamos, ¿no? De cómo se pagaba, cuánto necesitaba comprar usted de cemento, en qué lo iba a gastar, cómo lo iba a gastar durante 3 meses, ¿ya? Teórica, obviamente, apoyados en el software, en un programa, digamos, ¿no? Que es el Presco y el Second. Entonces, característica, todos entregaban el trabajo un día sábado hasta las 12. No, mentira, un día viernes hasta las 12. Entonces, el viernes tenía la particularidad de que, digamos, ¿no? Entonces, yo no lo recibía. Entonces, lo recibía la secretaria de la dirección de carrera, que me hacía la gauchada, por ejemplo, de recibirme los trabajos, ¿ya? Entonces, característica de eso era lo bien chistoso, digamos, ¿no? Veíamos cómo, digamos, ¿no? Llegaba un compañero, entonces llegaba, digamos, ¿no? Y ponía, digamos, ¿no? Entrega 10 de la mañana, sasa, firmaba. Ah, qué bien, digamos, ¿no? Venía el otro, digamos, ¿no? Llegaba a las 11, entonces 11 de la mañana, sasa, firmaba y entregaba. Entonces, venía otro compañero, digamos, ¿no? Entonces, la entrega era hasta las 12. Entonces, bueno, 2:30, pónganle, ¿ya? Entonces, ya, 2:30. Entonces, venía el compañero, o sea, 12, digamos, ¿no? Entonces, 00. Entonces, venía otro y entregaba, digamos, ¿no? Otro grupo. Entonces, 12:20, digamos, ¿no? Y de ahí comenzábamos con la cuenta regresiva. 12:21, 12:22, 12:23, digamos, ¿no? Y no faltó el desgraciado, 12:30 le puso, digamos, ¿no? Entonces, ¡oh! Entonces, ahí es donde se comenzaba a poner todo esto medio peleagudo, digamos, ¿no? Porque resulta que llegaban 20 grupos, digamos, ¿no? Y comenzaban a llegar, digamos, ¿no? 12:30, 12:30, 12:30 toditos, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, la secretaria, digamos, no me odiaba, digamos, ¿no? Porque cada vez que tenía entrega, digamos, ¿no? La tipa no almorzaba, digamos, ¿no? Le traían almuerzo ahí para que ella se quede y los espere a su grupo y demás. Entonces, estas cosas no pasan acá, ¿ya? Entonces, pero ahí nos vamos a dar cuenta nosotros de cómo somos irresponsables cuando entregamos algo. Fíjense, días hábiles administrativos tenemos los días de la semana, ¿ya? En el caso del sistema de administración de bienes y servicios, no se aceptan los trabajos ni sábados ni domingos, digamos, ¿no? Entonces, porque son actos administrativos, son visitas a obras, son distintas cosas. En el caso de los días hábiles, por ejemplo, aquí tenemos un feriado, digamos, ¿no? Entonces, llámese por carnaval, por lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, se habilita o se traslada al siguiente día hábil administrativo. O sea, si a usted le cae, digamos, ¿no? Que la presentación viene a ser el 15, el 16 o el 17, entonces usted tiene el día 18 para entregar. Entonces, por si es que llegara a haber algún feriado, digamos, ¿no? Esto nos pasa por lo general, fíjense que estamos hablando de febrero, entonces, justamente en estas fechas de acá, digamos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Porque nos cae carnaval y el carnaval está guiado no por una fecha específica, está guiado porque es 40 días antes de la cuaresma, algo así. ¿Ya? Entonces, más o menos viene ligado a eso, ¿ya? Entonces, y en este caso el ejemplo, por ejemplo, es válido, ¿por qué? Porque no es una fecha establecida. Entonces, hay fechas establecidas como el Día del Trabajo, Día del Estado Plurinacional, digamos, ¿no? Entonces, las horas hábiles administrativas que rigen en la entidad como horarios de trabajo. Entonces, si es que se pone que es horario continuo, si es que se pone que es un horario, qué sé yo, normal de oficina, digamos, ¿no? Entonces, esa es la hora en la que se debe o hasta la que se debe entregar, ¿ya? Entonces, ninguno de los funcionarios públicos o estatales espera a nadie en una licitación. Entonces, la gente que no llega a tiempo, entonces, no llega sencillamente, ¿ya? Ahora, otra cosa, digamos, ¿no? Estas cosas se establecen en el DBC. El documento base de contrataciones tiene establecido el lugar donde se va a entregar y la hora en la que se va a entregar. En ningún momento se puede cambiar el lugar o la hora, ¿ya? Entonces, si se cambia el lugar o la hora, entonces hay un proceso, digamos, ¿no? Administrativo que se debe, digamos, ¿no? Realizar. Entonces, y como les dije, digamos, ¿no? Los actos de la función pública derivan en descuentos, derivan en, qué sé yo, en despidos, digamos, ¿no? Derivan ese tipo de cosas, ¿ya? Y si se produce el daño lesivo al Estado, digamos, ¿no? Y usted traslada, por ejemplo, listo, se tenía que entregar en la facultad. No, 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 yo digo que se va a entregar en la feria, puta. Entonces, la gente que no llegue va a tener un daño económico, digamos, ¿no? Y la
persona que sea responsable de ese cambio debe pagar ese daño, ¿ya? Entonces, en el caso de una licitación, usted debe entender que no es simplemente pasar un presupuesto. Hay gente que ha trabajado, digamos, ¿no? Hay gente que ha hecho análisis de precio unitario, digamos, ¿no? Y eso vale plata, ¿ya? Por lo tanto, usted deberá pagarle pues a un ingeniero, a un arquitecto, digamos, ¿no? Por el tiempo que ha perdido. Le tomó un mes de inversión, un mes de trabajo le tiene que pagar, ¿ya? Las garantías. Entonces, pregunta de examen, digamos, ¿no? ¿Qué es una garantía y cuáles son sus características? Fíjense. Entonces, o cuál es su carácter expreso de una garantía, fíjense, o qué tipo de garantías hay, digamos. Entonces, fíjense, las garantías pueden ser boletas de garantía, que son unas hojitas. Entonces, garantías a requerimiento que son bancarias o no bancarias. Una garantía bancaria es un depósito que se hace y que se entrega un cheque al portador, digamos, ¿no? Para, en el caso, digamos, ¿no? De que alguien incumpla. Entonces, una no bancaria, estamos hablando de una letra de cambio, ¿ya? Entonces, póliza de seguros de caución a primer requerimiento produce un daño, la póliza cubre, digamos, ¿no? El monto, digamos, ¿no? Que se haya dañado, digamos, ¿no? Entonces, ahora, los caracteres de las garantías son renovables. ¿Por qué? Cuando uno presenta una licitación, usted presenta una garantía. Entonces, una garantía por, ahorita vamos a ver, digamos, los tipos de garantía, qué sé yo, por correcta inversión del anticipo. Entonces, pero usted por ahí no gana. Entonces, si no gana, digamos, ¿no? Entonces usted va y recoge su plata que depositó en el banco, recoge su platita y sigue su camino, digamos, ¿no? Entonces, y si gana, entonces tiene que renovar, digamos, ¿no? Porque imagínese usted que usted no pudo gastar o no pudo desarrollar su proyecto, el 20% no lo pudo gastar en el primer mes. Entonces, listo, tiene que renovar su garantía, digamos, ¿no? Entonces, y va a poder seguir trabajando hasta que gaste, digamos, ese monto. Ya les ve cómo funciona eso. Es irrevocable. Entonces, si alguien ejecuta, digamos, ¿no? Una garantía, entonces usted pierde ese monto. ¿Ya? Y es de ejecución inmediata. Entonces, al momento que se identifica que usted, por ejemplo, en vez de gastar la plata que le han dado, le han dado un adelanto, por ejemplo, del 20%. Entonces, si en vez de gastar la plata en la obra, usted agarró, fue y se compró una camioneta, pagó su casa, digamos, ¿no? Entonces, y no invirtió nada en la obra, o sea, no tomó y no hay un 20% invertido en la obra, entonces se le ejecuta inmediatamente su garantía y usted pierde eso de ahí, ¿ya? Entonces, tipos de garantía, fíjense, tenemos para licitaciones públicas y para el apoyo nacional a la producción y empleo. Esto AMPE, fíjense, apoyo nacional a la producción y empleo. Entonces, aquí fíjense, la entidad define el tipo de garantía. Entonces, yo, digamos, no le digo, usted tiene que presentarme esta garantía por buen requerimiento, por buen desarrollo de obra, digamos, ¿no? Entonces, por buena inversión del anticipo, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, y en el apoyo nacional a la producción y empleo, el proponente define el tipo de garantía. Cuando hablamos de la producción y empleo, digamos, estamos hablando de que yo quiero hacer, digamos, ¿no? Un sindicato y desarrollar un proyecto, digamos, ¿no? De inversión pública en el cual, digamos, ¿no? Yo voy a hacer, por ejemplo, un mercado. Y voy a definir, digamos, ¿no? Que mi garantía va a ser mi casa, digamos, ¿no? Entonces mi auto, digamos, ¿no? Los papeles, no sé qué, digamos, ¿no? Entonces, para garantizar que voy a ejecutar bien, digamos, ¿no? Este tipo de proyectos que va a producir o va a apoyar al empleo, ¿ya? Entonces, ¿se entiende eso, no? Garantía, fíjense, porcentaje. Fíjense, aquí hay algo que una persona, fíjense, debe considerar. No es nomás que usted se va a presentar a cualquier licitación y cuando se presenta una licitación, puta, gané, digamos, ¿no? Pero no me da, digamos, ¿no? Y se ponen nerviosos, digamos, ¿no? Y usted, no, retiro mi propuesta, digamos, no puedes hacer eso. Cuando se trata de bienes, obras y servicios, fíjense, esta garantía equivale al 1% de la propuesta económica. Entonces, ¿qué significa? Que si una casa o un edificio, perdón, digamos, ¿no? Que usted tiene que construir, yo voy a construir un colegio, entonces, y el colegio es de $1.000.000, digamos, ¿no? Entonces, el 1% de la propuesta económica de ese $1.000.000, usted lo debe depositar en una cuenta y darle ese cheque a la documentación que se va a abrir en los sobres, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si usted, digamos, no se desanima y dice, puta, no sé, digamos, no me va a dar, digamos, ¿no? Y agarra y se desanima, entonces
Sencillamente esa garantía le van a cobrar a usted. Porque el hecho de que usted haya ganado una licitación implica que ellos invirtieron su tiempo, se pagó un montón de gente para hacer la licitación y usted está desperdiciando eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de consultoría, ¿qué es una consultoría? Por ejemplo, un avalúo, un peritaje. Entonces, evaluar casas, digamos, ¿no? O sea, hacer un peritaje, digamos, ¿no? ¿Por qué se incendió, digamos, ¿no? Un boliche, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de juicios penales, digamos, ¿no? Entonces, y fíjense que cada una de estos de acá tiene una vigencia adicional de 30 días de la validez de la propuesta. Ya vamos a ver cuánto vale la propuesta, pero 30 días adicionales. Entonces, yo hago una propuesta y vale durante 30 días eso, digamos, ¿no? Si no me lo gano y estaba mal mi presupuesto, puta, bien, digamos, no me salvé. Entonces, pero, digamos, ¿no? Si llego, digamos, ¿no? Y pucha, me la jugué, digamos, ¿no? Y le pelé, digamos, ¿no? Y voy a sacar plata de mi bolsillo. Hay veces que, digamos, ¿no? Quedarse calladito y sacar plata de su bolsillo es menor al 1% de la propuesta económica. ¿Ya? Cumplimiento de contrato. Fíjense, yo tengo que cumplir en plazo, en calidad. Entonces, necesito cumplir, fíjense, o sea, quiero hacer un hospital, necesito depositar el 7% del monto del contrato, o sea, del valor total de la obra. Entonces, fíjense, deposito eso en un banco, le doy esa garantía al Estado, el Estado toma esa garantía, cuando quiere renovarla, la renueva, digamos, ¿no? Entonces, si es que se le vence, hay que renovar la garantía y se renueva, digamos, la garantía hasta que usted tenga la recepción definitiva. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Si usted no cumple con parte del contrato, por ejemplo, la calidad que es requerida, entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Se cobra esto. Se cobra el 7% y con ese 7% termina de concluir lo que es la obra. Si usted se retrasa en los tiempos o no justifica el retraso en los tiempos, entonces se lo cobra. Entonces, ¿cómo se justifica el retraso en el tiempo? Listo, llovió. Entonces, um, hago un informe, digamos, ¿no? Donde certifico, digamos, ¿no? Entonces, que ha llovido justamente, ¿ya? Por favor. Ok. Entonces, fíjense, correcta inversión del anticipo. Esta es la más fuerte que hay de todita. Entonces, si usted quiere hacer un colegio, usted necesita tener el 20% del anticipo. O sea, hemos dicho el 20% del dinero que le van a dar a ustedes de anticipo. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, 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 ¿cuánto te van a dar de anticipo? Digamos, no, 10% nada más. Entonces te dan el 10% y vos tenés que tener el 10% dentro de un banco. Imagínense cuánto cuesta hacer un hospital. Entonces necesito dinero para poder generar más dinero. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con esto. Esto es súper importante, digamos, ¿no? A usted le dan el 20% de anticipo para que comience a hacer la obra. Entonces, y es la correcta inversión lo que se evalúa. Entonces, el programa aquí, vamos a poner Prescom. El programa me va a ayudar a mí justamente a hacer ese descuento en cada una de las planillas, ¿ya? Ahora vamos a ver un ratito el programa, entonces para que les muestre eso. Entonces, y vale, fíjense, hasta 10 días después de la deducción del anticipo. ¿Qué significa? Usted va haciendo planillas y en cada planilla se va reduciendo el anticipo. Entonces, ¿cuánto de ahí, digamos, no avanzó el 5% de la obra, el 10%, el 15%, el siguiente mes, el 20%? Entonces, si usted agarra, digamos, ¿no? Y no cumple con esta normativa, o sea, que usted agarra y en todo el avance está gastando la plata que se le ha dado a usted en la obra, entonces, y no justifica, digamos, ¿no? Sí, compramos cemento, pagamos trabajadores, digamos, ¿no? Entonces no hay manera de que usted justifique el 20%, entonces
¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado toma esto de acá, que es el 20%. O sea, si a usted le dan el 20%, usted tiene que tener el 20% en el banco. Entonces, no importa lo que usted haya gastado. Entonces, el Estado va a tomar y le va a reclamar a usted ese 20%, lo va a ejecutar inmediatamente y lo despacha usted de la obra. ¿Ya? Entonces, adicionales a la obra. ¿Ya? Equivalente a la diferencia del 85% del precio referencial y el valor de la propuesta económica. Entonces, esto de acá viene ligado justamente al sistema, digamos, ¿no? Fíjense, de cómo es que usted va a avanzar. Viene ligado junto con todo esto dentro de cualquier proceso. Entonces, y es hasta la recepción definitiva. ¿Qué significa esto, digamos, no? Entonces, que a mí me pueden hacer, digamos, ¿no? Entonces, una auditoría, digamos, ¿no? Acerca de la calidad de la obra, digamos, ¿no? De cómo está hecha la obra. Entonces, ¿para qué, digamos, ¿no? Para determinar, digamos, ¿no? Si me van a hacer una garantía, digamos, ¿no? Adicional justamente por la calidad de la obra, ¿ya? Entonces, si yo no cumplo con la calidad, me hacen una ejecución, fíjense, hasta la diferencia del 85% del precio referencial. Vamos adelante, más adelante vamos a ver qué es el precio referencial y cómo se saca, ¿ya? Y por qué se saca así, digamos, ¿no? En funcionamiento de maquinarias y equipos, fíjense, el máximo es el 1.5% o retención cuando la entidad lo Arquitecto, considere perdón. necesario, según el Ese plazo. 80% que acaba de decir, ¿lo puede volver a explicar un poquito? Es ¿Eso que equivalente a la cobran? diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de la propuesta económica. O sea, yo presento una propuesta económica, ¿ya? Y se presenta, digamos, ¿no? En paralelo, ¿ya? Se presenta en paralelo el precio referencial. O sea, yo hago una propuesta económica y otra persona hace, digamos, ¿no? Una propuesta, o sea, yo como entidad, o sea, yo soy la alcaldía, por decirle. Entonces, yo la alcaldía hago un precio referencial, digo, esta hora vale 1.000.000. Entonces, y otra persona hace, digamos, ¿no? Una propuesta, digamos, ¿no? Donde lo va a hacer por un poquito menos de 1.000.000. ¿Ya? Entonces, tiene un valor, un precio, digamos, ¿no? Y presenta su propuesta de calidad y gana, imagínate. Entonces, de esa diferencia que hay entre el precio referencial y el valor de la propuesta económica, entonces se hace un porcentaje del 85% si la calidad, fíjense, no cumple con los parámetros requeridos. Por eso es que se habla acerca de precio referencial y del valor económico de la propuesta. Entonces, por eso les digo, o sea, hay veces que la gente simplemente baja su nivel de ganancia, dice, no, vamos a ponernos así bajito para adquirir experiencia, digamos, ¿no? Pero la calidad requerida tiene que mantenerse. Entonces, si no se mantiene, se hace justamente esa diferencia y antes de la recepción definitiva, entonces se les hace justamente el descuento respectivo a cada ítem, ¿ya? Entonces, si su cerámica que usted puso no equivale, digamos, no responde, digamos, ¿no? A la propuesta de calidad, entonces usted le reducen, digamos, ese tipo de pagos. ¿Se entiende, no? Sí, muchas gracias. Ok. En servicios generales y continuos no requieren garantía de seriedad de propuesta ni garantía de cumplimiento de contrato. Entonces, servicios generales y continuos, por ejemplo, es que, bueno, voy a pintar, digamos. Entonces, yo presto servicios de limpieza, servicios de, qué sé yo, de mantenimiento de maderas, etcétera. Entonces se refiere a servicios generales y continuos. Por eso que les decía, digamos, nosotros tenemos distintas maneras de trabajar acá. Entonces, si usted solamente sabe hacer pintura, entonces se mete, digamos, ¿no? Y se pone como proveedor del Estado. Entonces, hay un registro nacional de proveedores del Estado. Entonces, simplemente entra a la página ¿qué se llama? Se me fue el nombre. Del SICOE, y entonces y en el SICOE está ahí. Entonces, ahí está, registro de proveedores del Estado. Y pone ahí, digamos, ¿no? Sus datos, cuánto le sale a usted el metro cuadrado, qué características tiene, cuál es su método de calidad, digamos, ¿no? Cuál es su alcance, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo que usted diga, yo hago pintura, digamos, ¿no? Hago revoque, y usted le diga, sí, vamos a hacer un revoque en un edificio que tiene 20 pisos, digamos. Ajá, tiene usted que buscar andamio, o tiene que colgar a la gente, tiene que hablar de seguridad, tiene que hablar de otras cosas. Entonces, tiene que usted establecer bien el parámetro sobre el cual está haciendo su evaluación, ¿ya? Cuando hablábamos de esto de acá, fíjense,
del precio referencial. ¿Ya? Entonces, tiene un carácter público y se incorpora en la convocatoria. Entonces, no es que la persona no sepa cuánto va a costar una obra. Tiene que hacer una propuesta técnica de cuánto lo va a hacer usted. ¿Ya? Entonces, un precio referencial, fíjense, tiene distintas características. El costo estimado según el POA y el presupuesto. Entonces, a esto de acá se lo hace a través de análisis de precio unitario, precios por metro cuadrado, etcétera, ¿no es? Entonces, se determina cuánto se va a gastar y cuánto hay destinado para gastarse, digamos, ¿no? Entonces, y eso de acá es parte del precio referencial. A esto de acá, fíjense que es básicamente lo que la mayoría de nosotros conocemos, se le suman algunas cosas. Tributos. ¿Qué es un tributo? Nosotros presentamos dos tipos de tributos. Entonces, el primero es el IT. Entonces, el IT equivale al 3% y el IVA, entonces, que es el 13%. Entonces, ya vamos a ver que el programa, no sé si lo abrió el programa. A ver, vamos a abrir un archivito. Orochi. Ya, fíjense, aquí tengo yo un presupuesto. Entonces, que vale $46,000. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo este presupuesto, fíjense, tenemos los parámetros de cálculo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí el parámetro de cálculo no tiene, digamos, ¿no? Tributos. Entonces, no tiene IVA, no tiene IT. Entonces, esta obra, por ejemplo, yo tengo ganancia, tengo gastos generales, o sea, yo tengo secretaria, tengo empleados, tengo no sé qué, digamos, ¿no? Tengo utilidades que va a ser mi ganancia, tengo imprevistos puesto aquí, fíjense, con el 2%, entonces tengo herramientas menores que se calculan siempre, entonces, y después no tengo nada más, no tengo beneficio social, no tengo mano de obra indirecta, no tengo nada, ¿ya? Entonces, pero digamos, ¿no? Digamos que esta obra, Torochi, digamos, pero para una licitación. Entonces, lo primero, digamos, ¿no? Tengo que cargarle, digamos, ¿no? Los datos para una licitación. Entonces, si usted se va, digamos, ¿no? Aquí a esto, aquí a la configuración del proyecto, y abre acá, va a encontrar esto de acá que se llama normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. O sea, ya está precargado, fíjense, este sistema. Entonces, fíjense que aquí, 3,626, $46,000, $46,957. Entonces, cuando yo precargo toda esta configuración para el cálculo de cada uno de mis ítems, fíjense, aquí subió de 40 y algo a 61. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, fíjense, los parámetros de cálculo de una licitación son distintos, fíjense. Pero ahora, mucha gente también se equivoca en esto. ¿Por qué, digamos, no? El concepto general, por ejemplo, es que lo que pasa es que cuando usted hace una licitación, ¿ya? Aumentan las cargas sociales. Las cargas sociales implican seguros de salud para los trabajadores, uso de PP, un montón de otras cosas, aumenta el tema del valor agregado, del impuesto a las transacciones, digamos, ¿no? Entonces, el valor real, digamos, del impuesto a las transacciones es este. No es 3%, es 3,09. Y del IT, fíjense, perdón, del IVA es 14,94. Ese es el valor real. Nosotros por costumbre decimos, 13% y 3%. ¿Ya? Pero es por costumbre nada más, ¿ya? Entonces, sin embargo, lo que más aumenta de valor acá, fíjense, son las cargas sociales. O sea, esto de acá es fácil de calcular, esto más o menos, digámoslo, 13 y 3%, ya. 2% más, 2% menos, digamos, ¿no? Entonces, que usted puede tener y sacar, por ejemplo, de su utilidad o de los gastos generales, ¿ya? Entonces,
esto, que viene un poquito retrasado, no sé por qué. Pero ahora fíjense, ¿ya? Mucha gente agarra y dice, y bueno, la conclusión rápida que se saca de esto de acá es que una licitación es más cara porque tiene un valor mayor en cargas sociales, ¿ya? Hay que asegurar a los trabajadores, hay que tenerles un seguro de salud, digamos, ¿no? Entonces hay que garantizar la seguridad ocupacional de cada uno de los trabajadores, etcétera, ¿ya? Entonces, y dicen que es el 55% más, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? ¿Ya? Fíjense, sacan un presupuesto de un valor X, ¿ya? Y a ese presupuesto le multiplican o le suman, mejor dicho, un 55% más y presentan eso como licitación. Entonces, resulta que la gente que hace eso pierde licitaciones. ¿Por qué? Fíjense, cuando uno habla aquí, para que lo identifiquen, fíjense dentro del programa, cargas sociales, dice, ¿no? Es el 55% de cargas sociales que tiene esta obra, pero es 55% de del subtotal de la mano de obra. Entonces, la sumatoria de trabajadores que usted tenga, entonces va a ser justamente ese subtotal. Entonces, es el 55% solamente de la mano de obra. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Que cuando la gente agarra y tontamente, digamos, no saca un presupuesto de una casa y dice, bueno, ves para una licitación, aumentémoslo el 55%, le está aumentando el 55% de qué? De gastos generales, de utilidades, de impuestos, 55% más de transacciones, digamos, ¿no? Entonces de IVA y de IT. Pero lo más trágico de todo, le está aumentando el 55% de materiales, el 55% de equipo y maquinaria. Y lo que único que debería haber aumentado, fíjense, es el 55% de la mano de obra. ¿Se entiende, no es? Sí, La idea claro. es que usted sea capaz de presentarse a una licitación y no cometer esos errores, ¿ya? Entonces, el programa este de acá les va a ayudar porque ya lo tiene pregrabado. Fíjense, aquí usted entra, para que lo vean, digamos, ¿no? Hago un presupuesto. Cuando me voy a configuración, me voy a parámetros de cálculo, y aquí en parámetros de cálculo voy a tener algunas opciones bien sencillas, digamos, ¿no? Para hacer justamente mi cómputo. Entonces, si digo completo sin IVA, entonces, completo, fíjense. Entonces, o digamos, ¿no? Completo más IVA, entonces 13 y 3%, fíjense que aquí también lo carga así. O formato Prescom, fíjense, con impuestos, con IVA y con herramientas menores, digamos, ¿no? O puedo configurar yo ahí y decir que esto es cero, perdón, cero, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, no voy a poner ni impuestos ni nada, va a ser así sin absolutamente. Simplemente me acerco ahí y le doy cero, digamos, ¿no? Entonces, voy a calcular utilidades, gastos generales y herramientas menores, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos algunas cosas que se pueden reducir. Por ejemplo, esto de acá, si yo lo pongo así es porque, bueno, le voy a construir un amigo. Entonces, ahora, ¿cuánto le puedo reducir a mi amigo, digamos, no? Puedo reducir esto de que es gastos generales. Puedo reducirlo. ¿Por qué? Porque ya no voy a ocuparla a mi secretaria, digamos, ¿no? Entonces, o a mi dibujante, digamos, no voy a ocupar mucho dibujante, yo voy a estar allá, yo lo voy a guiar, yo lo voy a hacer. Entonces, no voy a ocupar mucha gente, así que no voy a tener muchos gastos generales, ¿ya? Entonces, ¿se entiende eso, no? Pero esto, fíjense, me ayuda de manera rápida. Fíjense, yo pongo ahí SAS y esto se va a reducir, $47,000. ¿Ya? Entonces, pero es para una licitación, configuración, parámetros de cálculo, y digo es para una licitación del sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, es para una licitación de Estado, ¿no es? Entonces, y ahí me va a cargar de nuevo, fíjense, todos los parámetros, sin importar lo que yo haya hecho, cómo lo haya hecho. Entonces, los presupuestos, fíjense, cuando nosotros hablamos de presupuesto, ¿ya? Cuando hablamos de presupuesto, lo primero que van a identificar ustedes, ¿ya? Es que, por ejemplo, en cualquier ítem de acá, fíjense, puntales, arenillas, cemento, digo, ¿no? Fierro, gravas, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas nunca van a cambiar, ¿ya? Entonces, nunca van a cambiar porque si estamos hablando de hormigones, esto es lo que entra a un metro cúbico de hormigón, digamos, ¿no? Y el metro cúbico no va a cambiar. Puedo hacer, por ejemplo, sí, digamos, ¿no?
que la cantidad de horas que trabaja este Canvas junto con este otro sea menor, claro. También que sea mayor, claro, también, digamos, ¿no? Entonces, mezcladoras y vibradoras, bueno, puedo hacer que se optimice el uso de mezcladoras y vibradoras, claro, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ítem, en este precio unitario, fíjense, aquí me dice que cuesta 5.139 el metro cúbico de hormigón, ¿ya? Entonces, eso me dice 5.139,61. Pucha, está muy caro, digamos, ¿no? Yo quiero que este presupuesto no llegue pues a 5.000, entonces, que llegue qué sé yo, que llegue a 5.000, digamos, ¿no? Como máximo, no 5.139, 5.000. Entonces, el programa tiene mañas, digamos, ¿no? Que uno debe aprender. Entonces, pucha, entonces no debo cambiar nada de esto. Si yo le cambio esto de acá, cuando me toque hacer mi presupuesto, mi compra, digamos, yo no puedo decir, sí, le cambiamos el presupuesto, va a ser a 5.000 y ya no vamos a ocupar 10 bolsas de cemento, vamos a ocupar solamente 8, digamos, ¿no? Entonces, puta, no, digamos, no va así, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo estoy en el programa y le doy clic derecho, puedo decir igualar precio unitario. O lo que es lo mismo, control J. Entonces, igualar el precio unitario me dice que este precio, fíjense, debe afectar solo a la mano de obra y equipo, porque no debe afectar a estos señores. Estos rendimientos nunca van a variar. Lo que les dije, digamos, ¿no? Cuando el ingeniero, puta, el ingeniero se sabe todos los precios unitarios, digamos, ¿no? De todo lo que es hormigón, ¿no, papá? Digamos, ¿no? Si te das cuenta, el cemento, según el tipo de cemento, solamente se sabe esto, son 350 kilogramos. Y si usted busca, digamos, ¿no? En cimiento, son 350 kilogramos por el tipo de hormigón que es. Y lo mismo pasa con todo lo demás, digamos. Entonces, lo único que le cambió es el nombre, claro. Entonces, lo único que cambia es el nombre porque la resistencia es la misma, digamos, ¿no? Y los metros cúbicos es un metro cúbico de lo que sea, ¿ya? Entonces, por lo tanto, fíjense, igualar un precio unitario implica que yo le voy a afectar solo aquí a la mano de obra. Y fíjense, aquí le voy a bajar. Yo quiero que esto de acá, hacerlo por 5.000. Y no por 5.139, digamos. Entonces, me permite a mí prorratear los precios unitarios. Y se va a acercar, fíjense, a ese precio, a 5.000. O sea, se va a acercar lo más que pueda este precio. Y por lo tanto, si yo le cambio algo acá, esto me va a afectar en el presupuesto general y por lo tanto en todos los otros ítems, ¿no es? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a prorratear, digamos, ¿no? Entonces, el precio de acá. Hay gente que quiere subirle, claro, le va a subir, digamos, ¿no? Entonces, pero no puede o no debe subirle a estos análisis de precio unitario. Por ahí mi albañil me cobra más caro. Entonces, ¿puede haber eso? Claro que sí. Entonces, pero la arenilla, todo lo demás, digamos, no le puedo subir arbitrariamente, porque no puedo variar las cantidades. Lo que puedo variar son los precios. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, clic derecho, entiendo. igualar precios unitarios se les pone, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito acá a esto de acá, fíjense, esto es lo que denominamos tributos. Entonces, lo que es el IVA y el ITE. La mayor parte de las obras que se realizan en una licitación no son en el espacio, digamos, ¿no? Que comúnmente usted ocupa, digamos, ¿no? O sea, no le van a hacer bueno, no, por lo general no se hace una licitación, digamos, ¿no? Para que usted construya aquí en el centro, aquí cerca de su casa, digamos, ¿no? Entonces, por lo general son lotes pertenecientes, digamos, ¿no? Al sistema, digamos, ¿no? Y que, bueno, se ocupan de cierta manera, digamos, ¿no? Para hacer viviendas sociales, para hacer colegios, para hacer hospitales, etcétera. Por lo tanto, usted debe contemplar, digamos, ¿no? El tema de transporte de materiales, transporte de personas, etcétera. Cuando nosotros hablamos de transporte, digamos, estamos hablando de un porcentaje excedente, digamos, ¿no? Para el cálculo justamente del transporte de materiales, ¿ya? Entonces, esencialmente es eso, o del traslado de personal, ¿ya? Entonces, pero ahí es donde es la parte importante. Si usted sabe comprar, digamos, ¿no? Y sabe por lo que les decía, ¿no? Si usted sabe que cuando usted compra 80 elementos, tiene que buscarse un camioncito, digamos, ¿no? Y tiene que llevarse a la obra, digamos, ¿no? Esas 80 bolsas de cemento, digamos, ¿no? Usted está gastando plata en transporte. Pero si usted sabe que si compra 20 bolsas más, 100 bolsas, digamos, ¿no? Entonces o va comprando de a 100 bolsas, sabe que se la van a llevar gratis a la obra. Entonces, ¿de cuánto va a comprar? Entonces, ese es el detalle, digamos, ¿no? Entonces, si usted sabe administrar la compra de material, entonces esto de acá es ganancia. Costos de instalación.
como les dije, no se dan por lo general en lugares que son cercanos a su casa, no se dan en lugares que tienen, qué sé yo, accesibilidad normal, digamos, ¿no? Entonces hay un costo de instalación que se debe poner. Entonces, cuando usted está haciendo, por ejemplo, el presupuesto para lanzar usted una licitación, debe contemplar estos parámetros. Inspecciones. Entonces, nosotros digamos, ¿no? Presentamos el tema de inspecciones. Entonces, los inspectores dentro de una obra son dos señores, ¿ya? Uno, digamos, ¿no? Es el fiscal asignado, entonces, que viene por parte del Estado. ¿Qué es lo que hace? Controla la calidad y el desarrollo, digamos, ¿no? De todo el dinero que se le va dando a un constructor para cumplir con los parámetros de calidad para un beneficiario. Entonces, él va a responder por parte del Estado. Y el otro inspector que hay, otra inspección que hay, digamos, ¿no? Entonces, es la del supervisor. El supervisor va por parte del beneficiario para verificar que la plata que le está dando el fiscal al constructor cumpla los parámetros de calidad requeridos en la contratación para su beneficiario. ¿Ya? Siempre hay una confusión acá. ¿Ya? Hay mucha gente que dice, ¿sabes que me contrataron de fiscal en una empresa? Entonces, no hay eso. ¿Ya? Entonces, la fiscalía, en realidad, digamos, ¿no? Es parte del Estado. Entonces, el Estado puede hacer que a través de las inspecciones le paguen a usted, digamos, ¿no? Una empresa particular, digamos, ¿no? Pero usted pertenece y le debe funciones al Estado. Pasa lo mismo, digamos, con el tema de supervisión. Me contrató una empresa para hacer supervisión, dice, digamos, ¿no? Entonces, listo. La supervisión no es a favor de la empresa, es para controlar los gastos de la empresa y la calidad requerida para el beneficiario. Entonces, usted a quien le debe lealtad no es a la empresa porque le está pagando, le debe lealtad al beneficiario que está haciendo que la empresa le pague a usted, entonces, por hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí justamente en el tema de inspecciones y calidades y demás cosas, hay que tener claro. Entonces, si una vivienda es social y no es más. Entonces, no tiene que tener ni mayor calidad ni menor calidad, digamos. Entonces, tiene la calidad requerida. Mayor, belleza, digamos, ¿no? Entonces, mayor calidad, belleza. No hay ningún problema, no me voy a quejar porque me den un mejor producto. Pero si la calidad baja, digámoslo de eso, ahí es donde salta justamente el fiscal porque se está desperdiciando plata del Estado y salta el beneficiario, digamos, ¿no? Que a través del supervisor justamente va a hacer las observaciones pertinentes al caso. Otros que incidan en el costo de total, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una urbanización, digamos, ¿no? Entonces, nos entrega un monte, o sea, nos dicen, este es el monte, usted tiene que pagar un topógrafo que haga justamente el estancado, que determine las calles, todo el sistema, digamos, ¿no? Que lo comience a hacer. Tenés que pagar, digamos, ¿no? Gente que vaya y haga desmonte, máquinas que marquen los caminos, etcétera, digamos. Entonces, eso viene con información de respaldo, ¿ya? Para servicios discontinuos, fíjense, se utiliza precio unitario. ¿Ya? Entonces, precio unitario. ¿Por qué? Yo voy a hacer solamente pintura, yo solamente voy a hacer, qué sé yo, revoque, digamos, ¿no? Entonces, yo solamente coloco tejas, digamos, ¿no? Entonces, simplemente es precio unitario. Para obras con antigüedad del precio referencial, entonces tiene un valor de 4 meses. Entonces, cualquier obra tiene un valor de 4 meses. En el caso, por ejemplo, de que esto de acá se modifique, uno debe hacer un informe respaldatorio para que este precio referencial se actualice. ¿Ya? Entonces, esto de acá, por si acaso, bueno, se hace un taller acerca de esto de acá, entonces, donde usted saca el valor, digamos, ¿no? De un ítem, le sumas tributos, le sumas no sé qué, digamos, ¿no? Y vas haciendo justamente lo que hicimos nosotros acá en 2 segundos, digamos, ¿no? Entonces, con el Prescon y con el Secon, ¿no? Entonces, para eso, esa es la idea. ¿Ya? Ya tengo, vamos a ver, ya. Estamos cerquita. Cancelación, suspensión y anulación. Entonces, esto de acá sucede cuando usted no cumple un parámetro. Entonces, usted no cumple con la calidad requerida, su hormigón no es de buena calidad, entonces, o digamos, ¿no? Usted no está asistiendo a la obra, usted no está cumpliendo, digamos, ¿no? Entonces, se hace justamente una cancelación, una suspensión, una anulación por solicitud de la unidad solicitante o la comisión de calificación a través de un informe técnico o el asesor legal a través de un informe legal
que se entrega a la MAE, al representante para la contratación, al representante para la adjudicación, a través de una resolución expresa. Entonces, y le dicen, bueno, señor, usted ya no trabaja para nosotros, puede retirar a su gente, digamos, ¿no? Veremos cuánto se le va a cancelar o si se le va a cancelar, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Lo primero que hace el Estado, ¿qué es? Ejecuta garantías. Entonces, porque no va a perder nunca el Estado. Si a usted le han quitado, digamos, ¿no? Una obra, entonces, ¿en qué se va a ocupar mi garantía si yo puse el 20%, digamos, ¿no? Entonces, se va a ocupar en hacer una nueva licitación para que alguien más gane esa obra, ¿ya? Entonces, la suspensión, fíjense, no permite continuidad, o sea, detiene una obra y se reanuda en la gestión, digamos, ¿no? Entonces, la cancelación, entonces se puede producir, fíjense, bueno, ambos se pueden producir por fuerza mayor o en caso fortuito irreversible. Un caso fortuito irreversible, por ejemplo, es que no se necesiten, digamos, ¿no? Algunas cosas, entonces, o se mejoren o se requieran otro tipo de necesidades, ¿ya? Entonces, que extinguen, fíjense, la necesidad de contratación, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? Ya no queremos un hospital de primer nivel, queremos uno de segundo, digamos, ¿no? Porque tenemos más características, digamos, ¿no? Del segundo que lo del primero, ¿ya? Por último está el tema de la anulación, incumplimiento o inobservancia a la normativa. Entonces, si yo no sé cuánto debe tener de asentamiento un hormigón, si yo no sé cuánto debe ser la resistencia de un hormigón, o si no cumplo con la normativa, digamos, ¿no? Se anula, fíjense, el proceso hasta el vicio más antiguo. Entonces, se anula, o sea, se cancela, digamos, ¿no? Entonces, toda la contratación hasta que se detectó justamente esas cosas. ¿Dónde se detectan esas cosas? O dónde se las anota, digamos, ¿no? En lo que llamamos libro de órdenes. ¿Cómo se respalda a la persona que está haciendo un libro de órdenes? A algo que se llama el data book o el libro de datos. Entonces, porque ahí pone justamente todos los análisis, yo como constructor, digamos, tengo que poner todos los análisis de probetas que yo he hecho para que nadie venga y me anule, digamos, ¿no? Una contratación, ¿ya? Dejan de ser oportunos, hay cambios en la estructura, digamos, se cambia, digamos, todo el concepto, digamos, ¿no? Que se pueda tener, digamos, ¿no? En el caso de que fuera otro tema de anulación, ¿ya? Entonces, pero por lo general es por incumplimiento a normativas. Entonces, un hormigón 210 tiene que tener esa resistencia, 210, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando se hace la prueba de rotura, si sale menor a eso, yo tengo que justificar el por qué pasa eso, ¿ya? Y para eso tengo que tener mi respaldo que está en el databook. Cuando yo soy fiscal y quiero hacer una observación, digamos, ¿no? Y quiero saber, digamos, ¿no? Por favor, digamos, ¿no? Queremos verificar que ese hormigón cumpla las condiciones requeridas. ¿Lo pongo dónde? En el libro de datos, en el libro de órdenes. Inmediatamente yo como supervisor o yo como fiscal, digamos, ¿no? O yo como constructor, debo responder. El libro de órdenes es como una pelota. Entonces, te la dan a vos, digamos, ¿no? Mancha, digamos, ¿no? La tenés vos, digamos, ¿no? Tú la traes, digamos, ¿no? Entonces tenés que devolverla. Debes contestar, sí, se ha hecho la toma, digamos, ¿no? Que está codificada de esta manera, digamos, ¿no? Y se producirá la rotura, digamos, ¿no? Durante los 7, los 14 y los 28 días para certificar, digamos, ¿no? La calidad del hormigón que se está poniendo a esta obra. Entonces, y no es más. Entonces, y eso es súper importante porque muchos de los colegas, digamos, ¿no? Creen que el libro de órdenes se llena al final del mes. Entonces, dejan un montón de letras y espacios, digamos, ¿no? Entonces, para llenarlo, digamos, ¿no? Y llenarlo a la apurada, digamos, ¿no? Cuando las observaciones, digamos, no son in situ, son en ese momento. Y en ese momento uno debe contestar las cosas, ¿ya? Antes de la suscripción del contrato, la entidad no asume responsabilidad alguna. Entonces, si no se firma un contrato, entonces, y bueno, se extingue, se cancela o se suspende, nadie le va a pagar hasta un peso, digamos, ¿no? Entonces, se hace una publicación en la resolución expresa del SICOE con mesa de partes o si no, en otro medio de comunicación. Si alguien le anula, le cancela o le suspende alguna obra, digamos, ¿no? Sin motivo alguno, digamos, ¿no? Usted puede defenderse y declarar, por ejemplo, de que usted tiene lucro cesante, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es un lucro cesante? El dinero que usted pudo haber ganado. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, en una obra, digamos, ¿no? Donde se extinguió la necesidad de un barrio. Entonces, nosotros habíamos ganado una licitación para la construcción de viviendas y hospitales y colegios y demás cosas para un barrio. Entonces, y ganamos cada una de sus partes, digamos, ¿no? Por partecita se le hizo, digamos, la licitación, pero ganamos siempre eso. Entonces, pero se canceló, digamos, ¿no? Porque iban a poner otro barrio, otra persona iba a hacer no sé qué, digamos, ¿no? Pero el ente, digamos, ¿no? Ya teníamos suscrito el contrato. Entonces, lo que hicimos nosotros fue pedir, digamos, ¿no? Lucro cesante. Entonces, teníamos un 10% que íbamos a ganar por esa obra durante el tiempo que ya hemos pasado, digamos, ¿no? Desde que iniciamos la obra.
Entonces, porque como hay un contrato, ya comienza usted a hacer la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿no? El Estado tiene que pagarle a usted. A usted no le interesa de dónde le paga, pero si se va a dar cuenta usted, digamos, ¿no? La persona, digamos, ¿no? La unidad solicitante, la comisión de calificación o el asesor legal, digamos, ¿no? Que ha hecho el informe que se haga la cancelación expresa, por resolución expresa, mejor dicho, tiene que saber de dónde va a salir esa plata para pagarle a la persona a la que se le está dañando. ¿Ya? Las contrataciones de las licitaciones se pueden hacer por ítem, por lotes, por tramos o paquetes. Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, las obras, bienes o servicios generales de consultoría se hacen a través de eso, fíjense, lotes, digamos, estamos hablando de pequeños bloques, digamos, no de cosas. Entonces, cuando estamos hablando de lotes, estamos hablando de paquetes, digamos, ¿no? Entonces, materiales, pintura, digamos, ¿no? O sea, pintura como material, digamos, ¿no? Cemento, digamos, ¿no? Entonces, arenas, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo. Por ítem, cuando ya llevan un proceso de construcción. Entonces, es algo procesado, digamos, ¿no? Y que se debe elaborar a través de mano de obra, ¿ya? Entonces, por tramos, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando justamente de la repetición de los ítems, digamos, ¿no? Entonces, hacer el tramo de carretera de A a B, digamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, no es como se licita, ¿ya? Y por último, paquete, por ejemplo, cuando va a hacer usted, qué sé yo, 100 unidades vecinales, digamos, ¿no? Entonces se llama un paquete, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es un tramo, sí, digamos, ¿no? Pero son varios, digamos, ¿no? Varios elementos que conforman un paquete, ¿ya? Se hace una cosa, una sola convocatoria en el caso de ventaja técnica y económica. Entonces, cuando va el tema de la parte técnica, o sea, la calidad, y la economía, digamos, ¿no? Cuando hablamos acerca del precio más bajo, digamos, ¿no? Se presentan las propuestas separadas por cada ítem, lote, tramo o paquete, digamos, ¿no? Entonces, porque se pueden hacer en conjunto, digamos, lo que les decía, digamos, ¿no? Uno gana una licitación de una organización y la puede hacer por partes, digamos, ¿no? Entonces, puede adjudicarse separadamente uno o varios proponentes, digamos, ¿no? Entonces, cuando vienen así, entonces vienen separadas, digamos, ¿no? Puedo tener yo gente, digamos, ¿no? Que me está haciendo el tramo de la urbanización, digamos, ¿no? Que sé yo, la carretera, el alcantarillado, el servicio de agua y demás, digamos, ¿no? Entonces, lo está haciendo de una persona por ítem o por tramo, digamos, ¿no? Y otra persona está construyendo el paquete de casa, digamos, ¿no? En paralelo. Entonces, pueden hacer más de una persona. Si uno o más lotes de ítems, paquetes no se adjudicaran, se declara desierta, en el que corresponda, procede a un nuevo proceso según la modalidad correspondiente. Entonces, no es que se extingue, digamos, ¿no? Porque no se presentó nadie, porque no cumplió con la normativa nadie, porque nadie, digamos, no le interesó el precio, digamos, no, nadie se presentó por último. Entonces, no significa de que se extinguió la necesidad de agua, digamos, ¿no? Entonces, significa que hay que volver a replantear todas las cosas y que volver a lanzar, ¿ya? Contratación de bienes Ingeniero, producidos en perdón, una Bolivia, preguntita. dígame. Con lo que acaba de mencionar, cuando una urbanización se la hace por parte, eso es para poner en cada parte que uno hace, me imagino, no lo sé porque no estaba en eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es para no perder una licitación? Cosa que Lo si que hay pasa es alguna que revisión. cuando se habla, por ejemplo, de especialización, entonces hay empresas que están dedicadas solamente, por ejemplo, al tendido de gas. Entonces, y solamente hace gas. Entonces, por lo tanto, hace su trabajo más rápido. Se va a dar cuenta usted cuando le instalan gas a uno, va a venir una persona que va a excavar, va a venir otra persona que va a colocar un tubo, va a venir otra persona que va a colocar ¿qué se llama? El medidor, digamos, ¿no? Va a venir otra persona que va a hacer el tendido de la casa, digamos, ¿no? Entonces, y se va especializando, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que cuando mucha gente trata de hacer todos los trabajos, digamos, no tiene justamente la especificidad, perdón, la especificidad para desarrollar un trabajo, ¿ya? Entonces, hay demasiados ítems, digamos, ¿no? Que son específicos, entonces, que los tiene que hacer un ingeniero eléctrico, el otro tiene que hacer un Claro, tienden a sanitario, tener digamos, más ¿no? errores, ¿no? A Claro, ver. digamos, ¿no? Entonces, y la idea no es esa, digamos, ¿no? La idea es que sea especialista en algo, digamos, ¿no? Entonces, usted es arquitecto, dedíquese a hacer lo que hace el arquitecto nomás. Entonces, y bueno, hay veces que el arquitecto se mete a hacer tramos de carretera y tenemos las barrabasadas que hay, digamos, ¿no? Entonces, hay eso también, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Presentó un buen precio, presentó un sistema de calidad, digamos, ¿no? Y hay que ver si lo cumple, digamos, ¿no? Y por lo general no lo cumple, digamos, ¿no? Porque no es su especialidad, ¿ya? Claro. Pero nos pasa, ¿ya? Muy bien, Una gracias. clase. Déjame escuchar mi clase. Ay, caramba. A ver, Ay, te quito. ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la contratación de bienes que van dirigidos a la producción nacional.
Nosotros cuando hablamos, hay algo bien curioso, digamos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante porque todavía hay la compra, por ejemplo, de productos elaborados en el país, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los problemas, digamos, ¿no? Que hay que, en Estados Unidos, para darle un poquito de contexto, en Estados Unidos, lo que usted encuentra abajo de su piso, entonces es de usted. Si usted encuentra petróleo en su terreno, digamos, ¿no? Usted es la persona, se vuelve rica, digamos, ¿no? Entonces, si usted encuentra oro en su chaco, listo, es tipo rico, digamos, ¿no? Entonces, porque le pertenece a usted, ¿ya? En la legislación nacional, digamos, ¿no? Lo que está abajo de usted es propio del Estado, digamos, ¿no? Entonces, así que la producción nacional, digamos, ¿no? Involucra, digamos, ¿no? De que cuando usted tiene un producto procesado, entonces, del Estado, digamos, ¿no? Porque es del Estado, entonces, si usted produce cemento, el Estado le quita, por ejemplo, el tema de la mano de obra, digamos, ¿no? Y solamente le paga a usted, digamos, ¿no? El proceso. O sea, le paga, mejor dicho, la mano de obra y le quita el material, el insumo, digamos, ¿no? Entonces, porque eso lo está proveyendo el Estado. No trabaja nada, ni lo explota, ni nada, pero le quita eso, digamos, ¿no? Eso pasa cuando se te contratan bienes nacionales, ¿ya? Y cuando se contratan importados, fíjense, estamos con bienes electrónicos, maquinaria, puntos farmacéuticos y medicamentos, digamos, ¿no? Dispositivos médicos, reactivos de laboratorio. Esto, por ejemplo, no tenemos nosotros, tenemos todo para hacer los reactivos, pero los traemos del exterior, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos laboratorios para hacerlo, digamos, ¿no? Otros que no se produzcan en el país. Cuando alguien produce una licitación, por ejemplo, hay veces que está la limitación, por ejemplo, ya del costo. Entonces, cuando alguien presenta una licitación, y les digo porque nos ha pasado, nos pasó en el Tawichi. Entonces, el proyecto del Tawichi Aguilera, usted lo va a ver, digamos, ¿no? Que lo lanzó, ¿qué se llama? El prefecto, perdón. Madre. El león durmiente, él, ¿ya? Entonces, Costa. Entonces, lo lanzó Costa el proyecto. Entonces, y la característica es que lo lanzó, digamos, ¿no? Un concurso del Colegio de Arquitectos. Entonces, donde, digamos, ¿no? Una de las características, digamos, ¿no? Es que tenía un precio, digamos, ¿no? Que debía ponerse referencialmente para la construcción del proyecto. Entonces, el ganador del proyecto, digamos, ¿no? Planteó, digamos, ¿no? Un absurdo total, digamos, ¿no? De una máscara que la van a ver seguramente en la foto, que es como una cinta, digamos, ¿no? Que envuelve todo el proyecto y no sé qué, digamos, ¿no? Y lo hace como una bolita, digamos, ¿no? Algo así. Entonces, bonito, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué no propusieron eso los demás, digamos, ¿no? Porque es carísimo. Entonces, por lo tanto, ese proyecto ganó, digamos, ¿no? Pero no se puede realizar. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Se nos reía Mario Cronenberg, entonces se nos reía, digamos, ¿no? Porque nosotros pretendemos hacer, digamos, ¿no? O gastar, digamos, ¿no? La cubierta, digamos, ¿no? Solamente del estadio de Tahuicha Aguilera, entonces, que es una estructura vieja, que ya cumplió su ciclo de vida, etcétera, pero queremos ponerle una cubierta nuevita, digamos, ¿no? Que la disfrace el Tawichi. Entonces, con el 10% de esa cubierta, el tipo construye un estadio en cualquier lado y es verdad, digamos, ¿no? Entonces, lastimosamente nos exponemos a eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no? Porque los bienes que tienen que hacer para la malla esa que se planteó en ese proyecto, lo tenían que traer de Alemania. Entonces, como malla, digamos, ¿no? Entonces, y nos salían carísimos, digamos, ¿no? Porque justamente como era una malla metálica, entonces, para envolver un estadio, imagínense, digamos, no, puta, me lo va a calentar con el solazo que hay en Santa Cruz. No, 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 pero esta malla no es así nomás, digamos, ¿no? Esta malla, digamos, no produce la condensación y no produce el traslado de calor, digamos, ¿no? Entonces, y es pues carísima, pues, ¿no? Por eso, digamos, ¿no? Porque justamente el material no es un material cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro estadio, digamos, no está así como está, digamos, ¿no? Ya se licitó ese proyecto, o sea, se presentó en el SICOA y todo lo demás, y justamente no se puede realizar por esas condiciones, digamos, ¿no? Se prohíbe incorporar en el ley requisitos técnicos que afecten a la apariencia del bien, limitándose a garantizar la función y la utilidad del mismo. Entonces, no podemos modificar cosas, digamos, ¿no? Entonces, si usted trae armas, si usted trae insumos, si trae medicamentos, tienen que venir tal cual vienen de fábrica, ¿ya? Entonces, y eso, por ejemplo, es una de las condiciones que hay, digamos, ¿no? En esto. Entonces, muchas veces nosotros pretendemos traer materiales del exterior para hacer parte de licitaciones, digamos, ¿no? Y no podemos modificarlas, ¿ya? O sea, en el tema constructivo me estoy refiriendo. En este caso, eso fue algo que nos pasó, digamos, ¿no? Y por lo tenemos el estadio así tan a medias, digamos, en ese proyecto. No es porque no haya la plata, de hecho la plata hay, pero es improbable, digamos, ¿no? Que lleguemos a gastar semejante cantidad de plata absurda, digamos, ¿no?
en lo que debió ser una remodelación y una refacción del estadio, que solamente el 10% de eso nos cubre para hacer un estadio nuevito, digamos, ¿no? Entonces, un absurdo total, digamos, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa a nosotros por no evaluar, digamos, ¿no? Bien justamente un proceso de contratación. En este caso, la licitación del estadio Tahuiche Aguilera, ¿ya? Bueno, después lo que nos sigue esto de acá es la descripción ya de cada uno de los participantes. Fíjense, aquí tenemos el mismo proceso de una licitación, pero vamos a tener qué hace la MAE, la máxima autoridad ejecutiva durante ese proceso. Vamos a tener el representante para la contratación y el representante para la adjudicación y qué es lo que hace durante el proceso, ¿ya? Entonces, todas esas cositas son súper importantes porque nosotros tenemos que saber qué es lo que hace cada uno de ellos, porque por ahí no nos toca a nosotros ser constructores. Por ahí trabajamos para el Estado y tenemos que saber qué es lo que nos toca hacer, ¿ya? Entonces, justamente a esto va, digamos, este tipo de situaciones. Por ahí me toca ser fiscal o me toca ser supervisor, no constructor, digamos, ¿no? Entonces, y el Estado me va a pagar por hacer ese trabajo. Entonces, tengo que conocer ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Nos vemos en la siguiente clase, por favor. Un abrazo a toditos. Se me cuidan, ¿ya? Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. Hasta No se luego, olviden de poner su hasta luego. asistencia, por favor. Chaucito. Se cuidan, se cuidan.